siguiente ponencia, como he comentado, viene Alejandro Delgado Gallego, que es el director de operaciones y socio de Audisec. Tenemos el placer de contar con él. Nos va a dar una visión sobre la auditoría GDPR, cómo automatizarla y afrontarla con éxito. Para ello le vamos a robar, tiene unos 50-55 minutos, le vamos a robar 5 minutos, vamos a ir robando de todos un poco, así nos ajustamos. Y después habrá un pequeño turno de preguntas, el cual, pues bueno, estaréis todo el mundo, por supuesto, abiertos a preguntarlas. Cuando quieras, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por venir, ¿no? El día es un poco complicado, ¿no? Está lloviendo, o estaba lloviendo hasta hace un rato bastante. Y bueno, por coger el argumento de lo que comentaban antes los tres ponentes anteriores y por qué los sponsors estamos apostando por ISACA y por qué estamos aquí hoy, pues aunque no tenga mucho que ver con la ponencia, pero digo que al final, como hay tiempo, pues yo creo que se puede comentar todo. Al final, cuando empiezas a trabajar en este sector, lo primero que conoces es ISACA. O sea, y es así. O sea, yo cuando estaba en la carrera, en cuarto o quinto de carrera, cuando vas viendo salidas profesionales, vas viendo a qué te puedes dedicar. Yo tenía claro que esto me gustaba. Ah, mira, estaba sin micrófono y se oía, o sea que... Sí. Lo primero que te aparece es ISACA, sacarte el CISA, sacarte el CISM, el CERRIS por aquella época no existía, ni el resto de certificaciones. Entonces, bueno, es una asociación de referencias, lo estaban comentando antes, es cierto que no venden nada, pero sí que hacen una labor de difusión muy buena, y por eso nos parecía interesante estar aquí hoy y hablar sobre el GDPR. Sobre el GDPR ya se ha dicho, y eso que lleva 5 meses, o no sé si llega ni siquiera a 5 meses, ya se ha dicho de todo. O sea, ya se ha comentado, pues yo vengo a hablar de la auditoría de GDPR, que todos sabemos que no hay que hacer auditorías de protección de datos, ¿no? Que ahora veremos otra visión un poco diferente. Y cuando empezamos a hablar con ISACA Valencia sobre el contenido de la ponencia, dijimos, pues joder, ¿qué contamos ahora que sea interesante, que sea verdad? Pues podemos ponernos aquí a contar otras cosas que puedan ser divertidas, pero que no tengan nada que ver con la realidad y que aporte un poquito de innovación. Nosotros siempre vamos muy de la mano de la innovación, de intentar salirnos un poco de lo habitual, ¿no? Intentar, pues eso, ir un poquito por delante. Y ahora lo iréis viendo en la ponencia, pero lo que quiero contar hoy, y estoy seguro que me va a sobrar tiempo, o sea que va a haber tiempo de preguntas y de remontar incluso un poquito el pequeño retraso que vamos acumulando, pues lo que queremos contaros es cómo se está empezando a hacer auditoría de GDPR, porque se está empezando a hacer sobre todo en las grandes empresas. Esto aquí hoy yo creo que estamos representantes de grandes empresas, medianas, pequeñas, algún autónomo, estudiantes, creo que hay alguno incluso por aquí también. Cuando las grandes empresas lo hacen, al final, al cabo de 1 año, 2, 3, 5 años, todos acabamos haciendo más o menos lo mismo adaptado a nuestras realidades. Entonces, os venimos a contar qué es lo que estamos viendo en esas empresas que van también un poco por delante de las demás desde el punto de vista de las auditorías de protección de datos que, como podéis imaginar, si no estaría yo aquí hoy, pues sí que se están haciendo, ¿no? Nosotros, por presentar la empresa, bueno, primero, por comentar la ponencia, lo que os decía, vamos a hablar primero de qué es lo que estamos viendo a día de hoy. Vamos a hablar, sobre todo, también de lo que estamos viendo que está empezando a hacer, que es el modelo de las 3 líneas de defensa para las auditorías. Es decir, es una forma de hacer auditorías muy distinta a como se estaban haciendo las auditorías de LOPD, por ejemplo. O sea, que era una auditoría de cumplimiento, era una auditoría muy puntual en una fecha muy concreta del tiempo. Con esto, que ahora lo explicaré bastante en detalle, con el modelo de las 3 líneas de defensa, pues la forma de hacer la auditoría como que se queda embebida, que es una palabra que me vais a escuchar alguna vez más durante la presentación, se queda embebida dentro de las funciones de la empresa. Y ese es el modelo de las 3 líneas de defensa. Luego hablaremos de cómo automatizarlo. Al final, pues son auditorías un poco más complejas que decir si cumplo o no cumplo con una ley o con un requisito. Son un poquito más complejas, con lo cual tiene sentido automatizarlas con herramientas. Y bueno, al final, pues unas pequeñas conclusiones, turnos de preguntas y vamos, y como estamos aquí en Petit Comité casi, pues lo que queramos. Bueno, nosotros somos Audisec, bueno, aquí también creo que en el roller también está. Bueno, somos una empresa
que mezcla la parte de consultoría y la parte de herramientas, con lo cual tiene mucho sentido que yo hoy venga a hablar de cómo automatizar una auditoría, consultoría-auditoría, ¿no? Venimos trabajando desde casi la LORTAD, o sea, que os podéis imaginar pues también el bagaje que tenemos y como todos o casi todos los que estáis aquí, pues hemos sufrido los cambios de leyes de protección de datos que todos conocemos, ¿no? Y pues bueno, este es un poquito diferente. Tenemos toda la parte, bueno, estamos en... lo veo ahí también, vale, sí, mejor. Estamos en bastantes países, también cogiendo el hilo del discurso anterior, GDPR es europeo, pero estamos viendo que en Latinoamérica están copiando el modelo, no copiando, pero se están basando mucho en el modelo europeo, lo cual es bueno para las empresas que trabajamos en el exterior. En Europa pues ya tenemos esa seguridad jurídica desde el punto de vista de protección de datos, nos queda Latinoamérica, bueno, y el resto del mundo, pero parece que en Latinoamérica pues va a ser sencillo, ¿no? Y es lo que estamos viendo, que el modelo GDPR, el modelo europeo, pues se está adoptando bastante bien en otros países. Y como decía, ¿a qué nos dedicamos? Pues a lo que vamos a contar hoy, auditorías y consultorías de seguridad, de protección de datos, de riesgos, de cumplimiento, de gobierno, de prevención de delitos, que es otra normativa jurídica. Y por otro lado, tenemos la parte de la automatización de todo eso, que es el final, que va a ser el final de la ponencia. Es decir, está muy bien hacer auditorías con un enfoque o con otro, está muy bien tener nuestros sistemas de gestión, pero también con esa visión que tenemos de ir un poquito por delante, consideramos que el hecho de tener todo esto en Excel y en Word, que es lo que lo tienen el 80%, 90% de las empresas, pues va a complicar mucho que se lleve a cabo de una manera efectiva, ¿vale? Puede ser en un momento puntual, pero no va a ser una dinámica fácil de mantener, el hecho de no tenerlo automatizado en herramientas. Entonces, bueno, ya entrando en la ponencia, lo primero, el congreso entero, ayer, hoy y mañana, pues versa sobre auditoría de protección de datos, ¿no? Como he dicho antes, ya sabéis que obligatorio no es. O sea, no es un requisito legal, no es algo que esté puesto en la ley que haya que hacer auditorías. Se habla de revisiones, se habla de verificaciones, pero bueno. Entonces, a fecha de hoy, y lanzo una pregunta, y quiero que esto sea un poco dinámico, porque si estoy aquí 50 minutos hablando, no vamos a ningún sitio. Auditoría GDPR, no auditoría LOPD. ¿Alguno de vosotros ha hecho ya auditoría con el Reglamento General de Protección de Datos? O sea, ¿nadie o nadie lo quiere decir? Que se puede hacer, de verdad, que no pasa nada. ¿Nadie? Nadie la ha hecho. Me alegro. Me alegro. No me alegro. Yo no voy a preguntar si estáis adecuados, ¿vale? Eso no lo voy a preguntar. Eso sé que todos estáis adecuadísimos ya al nuevo reglamento. Bueno, pues mejor, me alegro de verdad, porque entonces todavía tiene más sentido la presentación. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues hablas con una persona y te dice, no, yo no lo voy a hacer porque no hace falta. Hablas con otra persona y te dice, es que es obligatorio. Digo, hostia, ¿dónde lo habrá leído? Pero bueno. Hablas con otra persona, es que no, lo necesito porque me lo piden. Vale, porque te lo piden. Bien. No, es que no lo piden tal, pero yo lo quiero hacer. Pero al final la realidad es, nadie lo está haciendo todavía. Nadie está haciendo auditorías del Reglamento General de Protección de Datos. Como pongo aquí, el nuevo reglamento no nos lo pide. Entonces, ¿cuál es la decisión correcta? Pues eso es lo que vamos a ir comentando durante la presentación. Obviamente también aquí yo lo que querría es que cada uno de vosotros pensara dentro de su empresa si realmente es necesario o no es necesario. O sea, aquí no somos ningunos radicales de la auditoría, ni muchísimo menos. Sabemos que hay entornos con datos poco sensibles, empresas pequeñas, donde montar todo lo que voy a contar yo ahora no va a tener mucho sentido. Pero son entornos muy pequeños y muy controlados. Quitando eso, en casi todos los sitios, de una manera o de otra, en casi todas las empresas, organizaciones, ISACA, universidades, empresas, todo, de una manera o de otra, vamos a tener que acabar haciendo auditorías de protección de datos. ¿Por qué pongo este gráfico aquí detrás? Porque yo creo que todos estaremos de acuerdo que cada vez más, por todos lados, nos piden hacer auditorías. Comentaba antes,
por hablar de algo, 27001, que es una norma, es el estándar de seguridad de la información. Pues si tú te certificas en 27001, te piden hacer auditorías. 9001, que es algo más famoso, la norma de que el estándar de calidad, pues si tú te certificas en el 9001, te piden hacer auditorías. Que además de la 9001 eres una empresa del sector alimentario, te obligan, no te piden, te obligan a hacer otras no sé cuántas auditorías. Que eres una administración pública y tienes el esquema nacional de seguridad, auditorías. Que eres un banco, auditorías del Banco de España, auditorías de COSO, auditorías de Basilea. Que eres una aseguradora, auditorías de solvencia, SCIF. Al final, ¿cuántas auditorías sufrimos al cabo del año las empresas a partir ya de cierto tamaño? ¿3, 5, 15? El otro día hablaba con un cliente y nos decía que él, de los 12 meses del año, es el del director de auditoría de una empresa, 500 personas, 600, tampoco es una multinacional, que de los 12 meses del año dedica 3 meses enteros a pasar auditorías. 3 meses enteros. Y ya digo que no es la empresa que más auditorías sufre de toda España, pero 3 meses enteros pasando auditorías, aportando evidencias, explicando lo mismo a diferentes personas en diferentes momentos del año. Entonces, ahora viene el GDPR, que no nos pide hacer auditorías y nosotros venimos aquí a deciros que hay que hacer auditorías. Pero vamos a ver cómo no es tan grave. Sin embargo, aunque no nos lo pida, haciendo una lectura un poco más en profundidad del reglamento, la palabra auditoría como tal, luego hay muchas otras redacciones durante el texto que también lo dicen, pero la palabra auditoría aparece 5 veces. 5 veces aparece. Y nunca para obligarnos a hacer auditoría. Aparece cuando nos dice que el DPO, el delegado de protección de datos, o el comité, que tiene que participar, que tiene que facilitar la labor de unos inspectores, que no sabemos quiénes serán, durante una posible auditoría. También dice que si la empresa ya tiene un departamento de auditoría, la función de protección de datos colabore con ese departamento de auditoría, que es en lo que voy a centrar yo sobre todo la presentación, ¿no? En esa segunda hipótesis, en colaborar o en integrar todo esto en las funciones de auditoría que ya existan en la empresa. Y bueno, y hay alguna serie más de referencias a la palabra auditoría, ya digo, sin exigirla, pero que realmente lo menciona, ¿no? Entonces, como aparece 5 veces, yo he buscado 5 motivos. 1, es la mejor forma de acreditar que cumples. No los voy a decir en orden porque no lo leo desde aquí, pero imagino que coincidirá. Es la mejor forma de acreditar que cumples. Es la mejor forma de detectar posibles brechas de seguridad. Este tipo de auditorías ya no son auditorías jurídicas como antes. También hay una componente técnica importante. Es la mejor forma de detectar mejoras. Es decir, una función de auditoría bien hecha, y esto es algo que también comentaba el otro día con esta persona, auditoría ya no va a ser, con este modelo de las 3 líneas de defensa que os digo, auditoría ya no va a ser solamente el que dice, venga, cumplo, no cumplo, cumplo, no cumplo. No. Auditoría lo que va a hacer es, ahora lo explicaré más despacio, auditoría lo que va a hacer es ver cómo está montado el modelo, ver cómo tenemos los controles, ver cómo tenemos toda la revisión de controles, de riesgos, de cumplimientos y proponer mejoras. Ojo, que esto es algo que auditoría a lo mejor siempre se centraba más en el sí, el no, en cumplo o no cumplo. Es proponer mejoras para garantizar el cumplimiento. Y luego, lógicamente, no sé si me dejo algún motivo, pero me dejo uno. Aparte, evitamos posibles multas, posibles sanciones, porque vamos a tener mejor montado todo el sistema de protección de datos. Y luego, el tercero, me parece que es, ¿sí?, que dice que para diferenciarte de los demás. ¿Cómo te diferencias de los demás haciendo auditorías de protección de datos? ¿A alguien se le ocurre? Esto es inventárselo, ¿eh? Aquí ya no es sí o no. ¿Cómo te puedes diferenciar de la competencia pasando auditorías o evidenciando que haces auditorías de protección de datos, de GDPR? Bueno, lo digo yo. Porque
en algunos sitios, grandes empresas, grandes administraciones públicas, lo están empezando a pedir en sus concursos. Y tú, si quieres ser proveedor de esas empresas o de esas administraciones, tienes que acreditar que tienes una auditoría de protección de datos hecha. Tan sencillo como eso. No digo que ahora en todos los pliegos aparezca, no, a ver si luego me vais a decir que Alejandro es un mentiroso y no sé qué y no sé cuánto. Digo que ya lo hemos visto en alguno. En 2 o 3 en los últimos 3 meses. Entonces, esto poquito a poco, como os podéis imaginar, pues irá calando, ¿no? Irá calando. Entonces, bueno, ya digo, no es obligatorio, pero es bastante recomendable. ¿Qué ocurre con las auditorías de GDPR? Ya no son auditorías de LOPD. Yo cuando empecé a trabajar, cuando conocí SACA y todo esto, pues yo me saqué el CISA, me saqué el CISM, me saqué otro tipo de certificaciones y ahí los enfoques de auditoría todavía no eran, cuando se hablaba de las auditorías legales, de las auditorías de protección de datos, la parte técnica, bueno, pues estaba ahí, pero no era lo más importante. Ahora hay una parte técnica muy importante y aquí ya voy a empezar a hablar del modelo que os comento de las 3 líneas de defensa. La auditoría que todos conocemos de protección de datos, de cumplo o no cumplo, este contrato está bien, esta cláusula está bien, he informado a los interesados, tengo el consentimiento, ¿eso va a haber que seguir haciéndolo? Por supuesto, faltaría más, o sea, eso hay que hacerlo. Si queremos hacer una auditoría de protección de datos, esa parte jurídica hay que hacerla. Pero hay una parte que es totalmente nueva, que en LOPD no existía y que, sin embargo, en algunas organizaciones ya se venía haciendo, que es toda la parte de análisis de riesgos, que imagino que todos los que estamos aquí, pues al menos tenemos una ligera idea de qué es un análisis de riesgos de privacidad, y toda la parte de las evaluaciones de impacto. ¿Eso qué implica? Que una empresa que esté adaptada al RGPD, que deberían ser todas, pues tiene que tener un análisis de riesgos hecho, tiene que tener unos controles y si quiere hacer las cosas más o menos bien, tendrá que ir verificando que esos controles están bien, tendrá que ir verificando que esos riesgos son los que son y no los que se ha inventado alguien, porque eso pasa mucho. Tradicionalmente los análisis de riesgos caían en un departamento muy concreto, caían aquí, y tú aquí, esta persona hacía el análisis de riesgos, probabilidad alta, impacto bajo, riesgo medio, probabilidad alta, impacto alto, riesgo alto. Y eso, bueno, ahí se quedaba. A mayores, se sacaba un informe, se presentaba a dirección y decían, estos son tus riesgos. Y dirección decía, vale, muy bien, gracias. Y ya está. Ahora, con protección de datos, una cosa que sí que hemos visto es que la dirección, la alta dirección de las empresas se ha implicado mucho más. Imagino que todos recibiríais la semana del 21, 22, 23, 24 y 25 de mayo a razón de 100, 200 email por día con el consentimiento, para pediros el consentimiento, cuando ya sabemos que esos emails en el 90% de los casos no hace falta enviarlos. Entonces, ¿por qué pasó todo eso? Porque la alta dirección se ha concienciado. Entonces, a la alta dirección le preocupa que ese análisis de riesgos sea verdad y a la alta dirección le preocupa que esos controles para mitigar esos riesgos sean los que son y no otros. Entonces, todo eso también hay que auditarlo, que es todo lo que pongo aquí de que hay que hacer una revisión técnica, que hay que hacer un análisis de riesgos, que hay que tener unos controles, que tiene que estar dentro de los procesos. Y luego ocurre una cosa, en España tenemos cerca de 1000 empresas certificadas en ISO 27001. Me parece que la última encuesta era en 840, 860, no me acuerdo bien. Todas esas empresas, el 100% de las que tienen la 27001, tienen que cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos. Muchas de las cosas que se piden en la 27001 y en el reglamento son casi iguales, con lo cual tiene mucho sentido, y a nosotros nos lo están pidiendo y nosotros lo tenemos así, tenerlo integrado. Entonces, ¿qué pasa? Resumiendo esta diapositiva, pues que ya no es una auditoría legal, o sea, es una auditoría legal, técnica y de riesgos. Y la parte de riesgos es la que a mí personalmente más me preocupa y es de la que voy a hablar ahora. Y por todo esto hay que automatizar, ¿no? Aquí en el grafiquito vemos el que va escalando y el que va con su cohete tranquilamente, ¿no? Hay que automatizar. O sea, en una empresa ya de cierto tamaño, recopilar evidencias de los controles, tener eso unificado en un sitio, recopilar evidencias
de que los riesgos son los que son y no otros, hacer test de eficacia, todo eso se puede hacer a mano, claro que se puede hacer a mano, pero es muy complicado, muy complicado y requeriría muchísimo tiempo. Entonces, por eso nosotros abogamos por usar herramientas para automatizar toda esta fase de riesgos, controles, auditoría de riesgos y de controles. Abogamos por automatizar y abogamos por montarlo con el modelo de las 3 líneas de defensa. Y como digo aquí, integrándolo siempre que se pueda dentro de la función de auditoría de la empresa. Si tienes 27001, porque tienes 27001. Si tienes 9001, porque tienes 9001. Si eres una empresa financiera, pues porque ya pasas todas las auditorías habidas y por haber. Siempre que se pueda, y esto como un tip así general, que luego lo pondré en las conclusiones también, siempre que se pueda, vamos a intentarlo integrar dentro de las auditorías que ya estamos haciendo. No lo que hemos hecho toda la vida de que el LPD es el patito feo que tenemos ahí, que ahí está eso, el documento de seguridad, ¿dónde está? Allí donde lo dejaste el año pasado, cuando viniste a hacerme la consultoría, tal. Vamos a intentar olvidarnos de esas cosas y vamos a intentarlo integrar, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a contar? Pues lo que estamos viendo, lo que decía al principio, lo que estamos viendo que está empezando a hacerse pues en esas organizaciones que van pues un poquito por delante del resto, ¿no? Por el tamaño que tienen y por cómo son. El modelo de las 3 líneas de defensa. ¿Esto qué es? Esto yo cuando me lo contaron la primera vez hace un par de años o así, o 3 años, te quedas un poco así como diciendo, bueno, esto es una tontería, pero vamos, o sea, ¿esto qué es? Lo que están haciendo todas las grandes, o la mayoría de las empresas grandes, para asegurar el cumplimiento legal, normativo, de regulaciones internas y de todo. ¿Por qué? Por muchos motivos. Primero, porque es un método independiente en el que participa mucha gente de la organización y de muchos niveles. Participan los dueños de los procesos, participan jefes de departamento, participan los expertos en protección de datos, los expertos en riesgos, los expertos en seguridad. Participa, por supuesto, en la última línea, auditoría interna. Todo esto lo reportas a la alta dirección y a mayores, en el final del modelo, si tienes certificaciones externas, que hoy aquí hay alguna que otra certificadora, hay otra línea más de defensa que podría ser una 4ª línea de defensa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues te sientas con vamos bien de tiempo, te sientas con el comité de riesgos de cualquier banco grande que nos venga a la cabeza de aquí de España y te va a contar que lo tiene así, que tiene esto. Mejor o peor implementado, pero lo tiene. ¿En qué consiste el modelo de las 3 líneas de defensa? Bueno, aquí he puesto un grafiquito un poco más separándolas. Me salto esta y luego volveré. ¿En qué consiste el modelo de las 3 líneas de defensa? Aquí tenemos cuatro roles de una empresa ya, como digo, de cierto tamaño. Tenemos las 3 líneas y el consejo de administración o de alta dirección o como lo queramos hacer. ¿Quién es la primera línea? Vamos a pensar, pues no lo sé, en una empresa, un banco no, que a lo mejor se nos queda muy grande, ¿no? Vamos a pensar ya que estamos en el CEU, vamos a pensar en una universidad. ¿Quién es la primera línea? Pues la primera línea son las personas que están en el día a día gestionando, dirigiendo ciertos procesos, pues tecnología, marketing, recursos humanos, financiero, compras. Esas personas, la persona de compras sabe que ahora mismo no puede llegar y decir vamos a comprar otra sede en no sé qué otra parte de Valencia que cuesta 30 millones de euros y porque me he levantado yo y espléndido, comprada. Sabe que eso no lo puede hacer porque hay unos controles en los que habrá que sacar un concurso, en los que tendrá que pedir autorización, en los que tendrá diferentes filtros que pasar. Eso ya son controles y esa persona los conoce y esa persona, porque le va en su interés, se preocupa de que esos controles funcionen y estén en vigor, estén al día. Eso es la primera línea. Segunda línea, llegamos y tenemos un problema de seguridad. Nos entra un
un CryptoLocker, nos entra un ransomware, nos entra un lo que sea, un virus, y entra la segunda línea, que sería el departamento de seguridad o la gente de seguridad dentro del departamento de sistemas, que son los expertos que han ido asesorando la primera línea diciéndole, oye, no te descargues emails sospechosos, no te descargues ejecutables, no uses el chat no sé qué, no uses la aplicación no sé cuántos. ¿Por qué? Porque esa segunda línea, los expertos en seguridad, el departamento de seguridad de la universidad o el departamento de privacidad, por hablar de protección de datos, saben que esas cosas pueden poner en peligro todo lo que ellos han montado y todo lo que la primera línea está intentando defender. ¿Por qué se habla de líneas? Porque es como un castillo, ¿no? Esto es como un castillo o como el gráfico que ponía aquí antes o como capas de cebolla. Pues la primera línea son los primeros a los que les llega el impacto, el posible riesgo, y son los primeros que tienen que hacer uso de los controles. ¿Qué pasa? Que no son expertos. Los expertos están en la segunda línea. Si el riesgo avanza, pues en la segunda línea se intenta parar con las herramientas de sistemas adecuadas, con los mecanismos de monitorización que haga falta, con un plan de continuidad, con un plan de recuperación, con un comité con lo que sea. Y esa segunda línea también está ahí, primero velando porque la primera línea entienda lo que tiene que hacer y luego, por supuesto, haciendo su trabajo de expertos en privacidad y en seguridad. Y luego tenemos a la tercera línea, que es auditoría. Auditoría no son expertos, no son tan expertos en seguridad, en privacidad, como lo pueda ser el comité de seguridad o de privacidad, no están en la primera línea de fuego tampoco. ¿Qué hace auditoría? Hay una función obvia. Se cumple la ley, no se cumple, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, perfecto. Pero este modelo aboga por otra cosa más. Este modelo aboga porque auditoría, primero, revise que la primera línea está haciendo su trabajo, es decir, si la responsable de seguridad que está con los usuarios de la universidad trabajando para concienciarles de que no se puede hacer esto o lo otro, auditoría va a verificar que esa primera línea está cumpliendo con lo que se le ha dicho y le va a hacer una auditoría a la primera línea. Luego va a verificar la segunda línea y va a auditar que esa segunda línea tiene los conocimientos que tiene que tener, ha trasladado a la primera línea esas recomendaciones o le ha dado esas herramientas y le ha dado esa formación sobre lo que tienen y lo que no tienen que hacer, y por supuesto va a verificar también que la segunda línea verifica que los controles sean los que tienen que ser y no otros. Y con todo eso, auditoría, la tercera línea, hace una serie de recomendaciones de mejora, aporta valor sobre lo que se está haciendo. En el ejemplo de GDPR es muy fácil, porque como tenemos la parte legal y tenemos la parte técnica, pues una auditoría de GDPR va a unificar los dos conceptos. Quería ponerlo en este gráfico, no sé, esto tiene láser, sí. Cuando tú haces análisis de riesgos lo haces por un motivo, que es para salvaguardar los intereses de tu organización, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿por qué viene esto de la protección de datos, aparte de para proteger a la privacidad de los interesados y todo lo que ya conocemos? Pues también para que las empresas estén más seguras, para proteger sus objetivos de negocio. Entonces, de ahí que el modelo de las tres capas, pues encaje bastante bien. O sea, nosotros consideramos, y lo estamos viendo, que donde ya está implantado, pues está funcionando bastante bien. ¿Por qué estamos hablando hoy de este modelo? Que puede parecer un poco incluso futurista, ¿no? En algún caso, porque esto es algo que irá llegando poquito a poco. Pues primero porque es muy eficaz. O sea, es muy eficaz el hecho de que haya diferentes roles de la empresa analizando lo mismo. Y que encima luego al final haya una auditoría. Es un modelo muy eficaz. Es un modelo que se está implantando relativamente rápido. Hace 2 años esto no lo tenía casi nadie, solamente las muy grandes, y ya cada vez lo estamos viendo más. Es un modelo en el que delegas responsabilidad en más personas. Esto ya no es lo que decía. LOPD, al final, y mira que hemos visto proyectos de LOPD en la empresa, en Audisec. LOPD lo llevaba una persona, 2 personas, y ya decía, 2 personas, madre mía, qué en serio se lo toman estos, los de la LOPD, 2 personas, Telefónica, el Santander, esos son ejemplos, ni Telefónica ni el Santander tienen 2 personas, por decir algo. Entonces, esto no, esto es realmente una responsabilidad de muchas funciones
de la organización, con lo cual también hace que funcione mejor. Y luego, bueno, digo, por no dejarme nada, vale para todas las disciplinas. Vale para GDPR, vale para 27001, vale para 9001, vale para las auditorías financieras y hace que encaje muy bien con el resto de modelos de auditoría que tenemos. ¿Por qué automatizar? Lo he comentado antes, es decir, no es fácil recopilar evidencias de los controles, de los riesgos, evidencias del cumplimiento. Ya no es solamente decir cumplo, no cumplo, cumplo, no cumplo. Es, vale, cumplo, tengo el control, verifico que está implantado, verifico que lo están verificando. No es sencillo, no es sencillo. Entonces, ¿automatizar qué hace? Pues primero ahorrar tiempo, obviamente, y en segundo también, en segundo caso, en segundo punto, asegura resultados. Y luego, con el modelo de responsabilidad delegada que os decía, en el que cada uno tiene su pequeña función dentro del modelo, pues con herramientas es muy fácil, porque tú, y ahora lo vamos a ver, a cada uno le das un rol, le das unos accesos, unos privilegios solamente para las tareas que él tiene que realizar. Entonces dice, mira, tú tienes que entrar aquí y hacer esto, y subir aquí, y subir en este apartado de esta herramienta una evidencia de un control. Entonces, muy articulado, muy automatizado, muy sencillo, consigues ir montando el modelo. Importante, lo decía al principio también, esto no puede ser algo que se hace el 15 de noviembre y ya está. O sea, tiene que ser algo que sea continuo durante todo el año. Igual que cuando para temas de PRL, de prevención de riesgos laborales, sabemos que hay unas formaciones, hay incluso unas inspecciones, cuando entra una persona se le da una formación, cuando cambiamos, es decir, los temas de PRL en empresas a las que les afecta mucho está muy dentro de su día a día. Pues protección de datos debería ser igual, debería haber campañas durante el año para recopilar evidencias de los controles, debería haber campañas durante el año para actualizar los análisis de riesgos, debería haber campañas para actualizar la formación y la concienciación de los usuarios y debería haber también un punto final de auditoría. O sea, en algún momento del año, todo ese modelo lo vas a revisar y lo vas a auditar. Pero, como digo, huyendo mucho de la auditoría es el 15 de noviembre y ya está. No. O sea, la auditoría, el proceso de verificar que cumplimos con GDPR va a ser en fases, porque es un modelo que va en fases, o sea, no va a ser un día y punto. Entonces, esto también estamos viendo que está encajando relativamente bien, porque ya no es me pego el atracón un día, 2 días a verificar todo, sino que durante el año el modelo va retroalimentándose y cuando tienes que revisarlo, auditarlo, pues realmente lo tienes todo montado. Entonces es más sencillo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Y ya estoy acabando, además que creo que quedan 10 minutos o así, o sea que dejamos 10 minutillos de preguntas y fenomenal. ¿Cómo lo montamos nosotros? Pues obviamente estamos hablando de automatizar porque nosotros lo tenemos automatizado. Tenemos un software que acabamos de sacar al mercado y de hecho lo presentamos dentro de 2 semanas también así de manera general a todo el mundo. Un módulo de Global Suite, Audit Management, que hace todo esto. Aquí en la transparencia tenéis un resumen, es decir, automatiza el proceso de auditoría, automatiza el proceso de la recolección de evidencias, da a cada usuario las tareas que tiene que hacer, todo eso lo defines en un workflow para que cuando una línea termina su trabajo reporta a la otra línea y luego reporta a la otra línea, todo eso por supuesto generando los cuadros de mando que tiene que generar. Es decir, estamos hablando de esto precisamente porque nosotros ya lo estamos viendo, lo estamos palpando y con la herramienta lo estamos automatizando, ¿no? Que pues de ahí viene un poco también toda la ponencia. Entonces, bueno, como experiencia y sin ánimo de hacer publicidad de verdad, pero no, de verdad. O sea, este modelo hay que automatizarlo. O sea, no vale Excel, Word, etcétera. Hay que automatizarlo. Es así. Es un modelo que funciona muy bien, pero que no es sencillo. Y ya con eso entro en las conclusiones. Como digo, en GDPR es algo que todavía no estamos viendo. Habéis dicho que nadie de los que estáis aquí habéis hecho todavía auditorías de GDPR. O sea, que imaginaros hacer las auditorías ya montando el modelo de las 3 líneas de defensa. Es un método... Es completo, es que lo quiero decir en orden porque ya que lo pensé en su momento para hacerla esta, pues
Es un método, es más completo, por lo que digo, revisan más ojos, con más perfiles, tiene toda la parte de ver la auditoría como una función, o sea, no como un hito a lo largo del año, aquí en tal día, sino que es la función de auditoría la que va a estar velando por el cumplimiento de GDPR. Y al final, ¿qué conseguimos con todo esto? Y ya es la última conclusión, hacerlo, entre comillas, obligatorio. Si tú tienes un departamento de auditoría y ese departamento de auditoría ya tiene estas planificaciones hechas, al final, sea obligatorio por ley o no lo sea, las vas a tener que hacer. Por eso estas dos conclusiones de este lado de la página son realmente importantes, ¿no? Porque si somos capaces de embeberlo, como he dicho antes al principio, dentro de la función de auditoría, ya se va a ocupar auditoría, que es la tercera línea, de hacerlo obligatorio y de verificarlo y de comprobar que todo se está haciendo como se tiene que hacer. Entonces, bueno, ya con esto me parece que termino. Quedan 5 minutillos. Yo lo único que os quiero decir es eso, o sea, no, y digo lo mismo que decía al principio, no os volváis, o sea, no penséis ahora que esto hay que hacerlo así. Estamos viendo que es un modelo muy bueno, muy eficaz, que de momento solo se está haciendo en las grandes empresas, de momento, pero que es el modelo más completo que podemos tener así a la mano y relativamente sencillo de automatizar con herramientas, ¿no? Y bueno, y por mi parte poco más, daros las gracias y imagino que sí queda tiempo para preguntas, ¿no? Sí, básicamente, bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Básicamente... no sé si hay alguien que quiera hacer preguntas. Yo tengo un par de ellas ya pensadas, pero seguro que hay alguien... ¿Sí? No voy a preguntar por el software, que si no va a parecer que lo traemos pactado. Yo le quería preguntar a Alejandro, que es una cosa porque creo que es interesante compartirlo. ¿Cómo ve él el mundo profesional, es decir, la competencia? Has recalcado mucho en que tiene que ser una función delegada dentro de una compañía, pero ¿cómo ves la competencia de los profesionales en gran empresa? Entiendo que a lo mejor es más fácil, pero la realidad española no es la gran empresa, obviamente. Estamos hablando de, no sé exactamente el porcentaje, un 90, un 85, un 95% de empresas pymes. ¿Cómo crees que esta gran especialización que requiere el cumplimiento solo de GDPR, que no es poco, cómo ves la especialización de las personas, tanto desde el punto de vista de las empresas que estamos prestando este servicio, como de las personas que tienen que recibir el servicio en las empresas? Es decir, ¿cómo ves la competencia para poder abordar con éxito este reto que supone para todos el cumplimiento de la normativa de protección de datos? Sí, vale. Bueno, yo creo que más o menos sé por dónde vas. O sea que estamos viendo muchos problemas nosotros, primero, en primera persona, de encontrar gente con las capacidades. Es decir, venimos del mundo de la LOPD jurídica y única y exclusivamente jurídica y la gente es que se ha quedado ahí, en lo jurídico. Entonces, nosotros, como empresa que nos dedicamos a ofrecer servicios de protección de datos, pues cada vez nos cuesta más trabajo encontrar una persona que aúne, y no sé si puedo volver para atrás, que aúne, a ver si llego, vamos a ver, que aúne todo esto. O sea, que sepa que conozca el reglamento, obviamente, es que si no ya hemos terminado de hablar, pero que sepa de riesgos, que sepa de controles, que tenga culturilla de auditoría. Os recomiendo el CISA, que aunque Isaac no vende, ya lo vendo yo. Os recomiendo sacaros el CISA. O sea, es muy difícil, a día de hoy es muy difícil encontrar profesionales cualificados en los dos aspectos, técnicos y jurídicos. Los hay, como decía Antonio, en las grandes empresas pues es más sencillo porque incluso ya existían y si no, la capacidad que tienen de contratar recursos es muy alta, pero la PYME, que representa pues eso, el 80 y pico, el 90% del tejido empresarial español, pues se está viendo con muchos problemas para decir, bueno, ¿a quién nombro el delegado de protección de datos? A ver, ¿quién se ocupa de esto? Ya no digo ni nombrarlo. ¿Quién se ocupa? Es que no tengo ese perfil mixto jurídico y técnico y que sepa de riesgos. O sea, yo tengo un amigo que es abogado generalista, no se dedica a nada de todo esto.
Y cuando le empecé a hablar de esto, digo, ¿has visto el nuevo reglamento de protección de datos y tal? Ah, sí, eso es. O sea, la cláusula, ¿no? Cambiamos la cláusula, cambiamos tal. Digo, sí, digo, y toda la parte esta que pone aquí de riesgos, tal. Dice, mira, ciencia ficción, es que no sé ni de qué me estás hablando. Dice, no sé ni qué es eso de un riesgo, o sea que... Entonces, eso nos lo estamos encontrando y las pymes, nuestros clientes pyme, también se lo están encontrando, muchas dificultades para encontrar un perfil que pueda tener esas capacidades. Yo soy Óscar Agustí, vengo de la Universidad de Jaume I, después estudié en el programa como ponente. Una observación, tiene los términos incluido, impregnado, incrustado y encastrado para sustituir al término embedded en inglés, por no utilizar embebido. Pero no es lo principal en la intervención. Has comentado que, has puesto un ejemplo en la exposición de los fondos de la universidad, de la compra es sencillo la compra de... Pero yo lo que te preguntaría es, sin dar cifras exactas, ¿cuántas administraciones públicas se han puesto en contacto con vosotros antes del 25 de mayo de este año para implantar la nueva regulación? Muy pocas. No, te lo pregunto porque conozco el tema. Muchas gracias. Bueno, si quieres te hago el timeline. Antes del 1 de enero de 2018, 4 gurús, 4 visionarios. Entre el 1 de enero y el 20 de mayo, gente preocupada. Entre el 20 y el 25 de mayo, los que querían tenerlo todo hecho el 25 de mayo, a los cuales les dijimos que no, obviamente. Y ahora ya hablando un poco más en serio, sí que estamos viendo que la gente lo que hizo antes del 25 fue un poco parar el golpe, llevamos a ir con lo básico, con lo urgente, y ahora se están empezando también a hacer implantaciones ya más tranquilamente, vamos a decir, ¿no? Pero sí, antes del 25 de mayo poco, en comparación con lo de después. Queda tiempo para nada, pero una pregunta sí es rápida y es porque creo que el tema es bastante interesante. Alejandro, lo has puesto muy bien, la verdad. Yo tengo una última pregunta. El modelo me parece perfecto, pero desde que has puesto la diapositiva en pantalla, que me estoy calentando la cabeza en una cosa. Es decir, este modelo podíamos aplicarlo para el LOPD, para ISO 27000, para el Esquema Nacional de Seguridad, incluso para la parte que corresponde a las auditorías que hay que pasar, entre comillas, de la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas. Sí, sí. ¿Puedes poner la diapositiva del modelo de 3 líneas de defensa? A ver. Ahí. No sé eso cómo lo encajaría en la administración pública. Lee lo que has puesto y a mí no se me ocurre ninguna manera. Y no estoy diciendo que no, pero estoy diciendo que a lo mejor a la hora de adaptar, que la metodología me parece, con perdón de la palabra, cojonuda, ¿vale? No sé, y desde que he visto la diapositiva que me estoy calentando la cabeza, no sé cómo adaptaría eso a cualquier administración pública, ayuntamiento, Sí. en fin, si tiene respuesta para la pregunta, perfecto, y si no, pues ya la buscaremos. La pregunta es bastante buena. O sea, es cierto que en la administración pública yo esto no lo he visto todavía. Y es una realidad, o sea, no lo he visto. Todos conocemos cuál es la problemática de la administración pública para montar un modelo de responsabilidades delegadas de lo que sea. No es de riesgos ni de GDPR. Y es cierto pues, que no es tan sencillo a lo mejor como en una empresa privada. ¿Por qué? Pues porque habría que atribuir funciones que tienen al final una consecuencia que puede ser negativa si la primera línea no hace su trabajo o si la segunda línea no hace su trabajo. Ocurre como con el nombramiento del DPO en cualquier administración pública, pues en muchas han tenido muchos problemas. No sé, conozco otras que no, pero en muchas han tenido problemas. Aquí pues imagino que ocurriría algo parecido, pero olvidándonos de esa parte, que es un poco el problema, luego al final es como una empresa normal, entre comillas. Los que están en el día a día son la primera línea, lo que pasa es que van a tener que tener funciones específicas de control. Cualquier administración pública a partir de cierto tamaño, a lo mejor ayuntamientos pequeños no, pero ya a partir de ahí sí, tienen su departamento de seguridad o tienen su departamento de sistemas, que podríamos entender como la segunda línea,
Y lo que va a ser más difícil encontrar es el departamento de auditoría. Ese sí que es más complicado. Y añades el problema. Cada 4 años no sabes si va a seguir. La misma o no, ya. Sí. No, por eso te digo que la pregunta es buena. O sea, y soy sincero, yo en una administración pública esto no lo he visto. No lo he visto. En privadas, sí. Ya lo he dicho, en las grandes. Pues muy bien, ya sí que no nos da más tiempo, por desgracia. De todas maneras entiendo que está dispuesto Alejandro en todo el día, la jornada de hoy o el tiempo que esté. Estaremos por aquí. Seguro que podréis atender a todas las peticiones. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Por favor, un aplauso. Gracias.